Costas agradeciendo y felicitando a Estudiantes. Y a propósito, el capitán de Estudiantes, ahí con ustedes, con nuestros compañeros, Ascasíbar, Guille. Sí, acá está el ruso que estuvo escuchando a Gustavo el último tramo. Tengo que empezar por el final, Santi, porque te acercaste acá y todo el mundo cantaba "el ruso no se va". No. Bueno, la verdad que... Felicitaciones primero. Muchas gracias. Nada, todavía estoy acá, todavía estoy en el club, me queda una final más y después uno va a pensar el futuro. Apa, bueno, mirá que esto quiere que te quedes, Ganás todo, acá en Santiago ganás siempre, sos de la casa, pero bueno, es una final más y a pensar el futuro. Sí, la verdad que es una final más, la cabeza está puesta acá hasta que termine el año y después uno piensa, uno tiene tiempo para hacer una evaluación de lo que fue el año. Santi, ¿cómo fueron viviendo el partido? El primer tiempo fue un partido típico de final, tenso, duro. En el segundo se abrió un poco más, les convierten, daban la impresión que era un partido de un solo gol y de repente llega el empate y ahí la historia empieza a cambiar, el temple. ¿Cómo lo vivieron desde adentro? No, la verdad que nosotros siempre creemos en lo que hacemos, tenemos esa convicción, la verdad que el equipo lo mostró, tiene esa mística que uno necesita para este tipo de partidos. La verdad que quiero felicitar a todos mis compañeros, al cuerpo técnico que siempre está con nosotros y a toda la gente que es parte de nosotros en el día a día, que hace que esto se pueda dar de esta manera. Nosotros decíamos que la templanza que se le ve a Eduardo afuera de la línea, evidentemente a los jugadores les llega de otro modo, porque los partidos importantes, los mano a mano, no los pierden. No los pierden. Siempre hay algo que pasa que termina con el Estudiante ganándolos. Sí, la verdad que nada, tenemos ese estilo para jugar, nos gusta competir al máximo nivel y nada, la verdad que uno feliz con toda esta gente. Estás emocionado. Otra vez, Sí. Otra vez, el ruso no se va. Te llena porque uno nació en el club, se crió y conseguir estas cosas sabe que no es fácil con esta institución, pero bueno, lo que se viene trabajando y logrando es hermoso, ya te digo. Cambiando de tema, los duelos, nos hacemos fuertes por la cabeza que tiene y la mentalidad del equipo. Bueno, yo te quería preguntar el momento que empataron el partido, por empatarlo sobre la hora, porque les habían convertido cerca del final también un golazo, si ahí vieron que era más que posible la consagración, si eso los pudo haber inyectado aún más, o en ningún momento perdieron la confianza pese a estar perdiendo. Para mí no se perdió en ningún momento, creo que fue lo que se mostró. Después tuvieron una más, creo ahí para hacer el 2-0 de ellos, que pasó cerca, pero después de eso lo trabajamos bien, seguimos con nuestro estilo, nuestra forma y se logró. Bueno, yo te voy a pedir que te pongas auriculares, perdón, Leo, sí, señor. porque vos hablaste de la jugada del final, bueno, me parece que la tapó un arquerazo y está con Fede Bueno. Ger, está Fede Bueno con Fernando Muslera, nada más y nada menos. Sí, los estaba escuchando y los pueden cruzar con el rusito. Con el rusito le dije, mira, está hablando el ruso, me dice, y esa voz es inconfundible. Claro. Hola. ¿Qué pasa, Ruso? ¿Cómo estamos? Bien, acá, mirá, acá te veo. ¿Andás celebrando? No. Ya empezó a celebrar. A celebrar. Ah, loco. Es un tractor ese ruso, feliz por él, un gran capitán, una gran persona, que post partido tire, se puso junto a José, Guido, el equipo al hombro, porque hay que decir también las cosas que no se ven, y tuvimos una reunión y la verdad que a partir de eso fue el punto de inflexión para lograr después el recorrido, ¿no? Porque hoy, obviamente el partido de hoy se corona el esfuerzo de todos los partidos anteriores, y como venía repitiendo bastante, y decía el maestro Tavares, ¿no? El camino es la recompensa, y creo que a partir del partido de Central, de Rosario, logramos este título. 4 mundiales tiene el que te da esos elogios, La verdad que, bueno, yo se lo dije recién, voy a estar agradecido de por vida, sigo aprendiendo con personas como él, jugadores, más que nada por la persona que es, y se lo he dicho un montón de veces, y darle un título más a esta institución, y que él sea parte de esto, la verdad que a mí me llena de felicidad y orgullo. Gracias, Fer, te lo digo públicamente. Vamos arriba, Ruso, vamos, Ruso. Y tapó la última y el penal. La última maravilla clave. Y es arquero de otro nivel, tiene otro nivel. Espero que Bielsa esté mirando ahí un poquito el partido. ¿Volvés? Fernando, ¿te quiere hacer volver a la selección el ruso? Me están haciendo trabajar. Yo le decía que venía a estar tranquilo a Sudamérica, ¿viste? Después de tantos años, y me están haciendo laburar más. Yo le dije que desde el día que llegué empecé a entrenar, con 39 años, una locura.
Claro. Pero no, feliz. La verdad que feliz de haber tomado la decisión de estar acá en Estudiantes. Los valores de este club me llamaron, la verdad, que mucho la atención desde el día 1. La entrega, el sacrificio, la mentalidad de toda esta gente, del grupo, de los dirigentes, de los entrenadores, de la gente del predio que trabaja día a día para que nosotros estemos cómodos y tengamos todo al alcance de la mano. Y después de los chicos, ¿no? Hoy vimos a Joaco tirar un tercer cuarto penal. Eso habla de la confianza que se les da a los chicos desde jóvenes para que cuando les toque vivir una situación así, lo hagan con una madurez impresionante. Fernando. Dime. Recién se acercaba el ruso por acá y la gente explotaba, el ruso no se va, el ruso no se va. Y recién le preguntamos, no nos queda otra que consultarle qué va a hacer de su futuro, y dijo que tiene que evaluar cuando termine todos los compromisos que tiene el año. ¿Le querés decir algo vos particularmente? La copa. No se va, el ruso no se va, lo escuché, ¿no? El ruso no se va, ¿a dónde va? ¿A dónde va el ruso? ¿A dónde va? No hay chance. Más con Copa Libertadores ahora. Es la bandera del equipo, el ruso se queda, pero bueno. Obviamente que el futuro de cada uno es el trayecto y la vida de cada uno, el recorrido de cada uno. No te podés interponer. Si las cosas se presentan para el bien de él, para el bien de su familia, hay que apoyar. Nadie tiene dudas de la entrega que le dio y que le va a dar y que le va a seguir dando en el caso que no esté a este club, como muchas personas y muchos jugadores que hoy están en el fútbol europeo. El que me viene a la cabeza ahora es Jero Rulli, que siempre bueno, Mariano, pero Jero Rulli que está jugando en el exterior y siempre apoyan al equipo. Yo le deseo lo mejor a todos, le deseo lo mejor al ruso porque se lo merece, y sean Estudiantes, ojalá, o sea donde tenga que ser, él se lo merece. A propósito de ir o quedarse, también había circulado el rumor de que si Estudiantes no tenía Copa Libertadores o Copa Internacional el año que viene, el que se podía ir eras vos. De eso, bueno, ahora tenés Libertadores. No, pero yo no entiendo de qué momento se instaló algo así. Yo firmé el contrato hasta diciembre de 2026. La verdad que vine a disfrutar. Vine a disfrutar esto, vine a disfrutar del fútbol argentino, que es un fútbol precioso, la verdad que muy competitivo. Era un sueño que tenía de jugar en el fútbol argentino antes de retirarme, y hoy soy campeón en el fútbol argentino. Así que voy a seguir el semestre que viene y de a poquito vamos a ir tomando decisiones. Obviamente que tengo mi familia ya instalada en Uruguay. Es difícil estar lejos, por más que ahora estamos muchísimo más cerca y nos vemos muchísimo más. Pero bueno, la verdad que estoy contento de estar acá, de disfrutar con toda esta gente que desde el día 1 que me recibió de los brazos abiertos, con un respeto y un cariño que la verdad que no me lo esperaba. Y bueno, por suerte pude dar una mano en donde sea y terminar festejando. Una gran mano. Un manotazo, ¿no? Un manotazo, sí, un manotazo, por suerte. Bueno, Fede acá, el ruso cogotea porque se quiere ir a celebrar. Sí. Sí, los dos se quieren ir a celebrar, mirá para atrás todo el tiempo. Así que les agradecemos un montón, muchas felicitaciones. Estaban afuera de las copas y ahora van a jugar la Libertadores, nada más y nada menos. Y bueno, ya te dijo, no te podés... ¿Qué querés que hagas? Yo te lo dijo Mulera. Si me lo dice Mulera, le voy a tener que pensar. Aparte River no tiene Libertadores. Por eso, ruso, vos pensás bien. Obvio. Tenés 48 horas. Te puso tiempo, mirá. Gracias, Russo. Vamos arriba. Muchas felicidades. Que pasen bien, buenas noches. Gracias, Fede. Bueno, espectacular. Gracias. Tiago Palacios, el ruso Ascasíbar, Muslera. Está Verón en el campo, como ustedes pueden ver, Ger. Bajó al campo a festejar con los jugadores, sobre todo. Perfecto. Ahí lo sí, vemos, ahí ahí lo vemos a la bruja Sí, ahí celebrar está. toda esa alegría, por cierto, ¿no? Después de unos días bravos del enfrentamiento con la AFA y demás, hoy es alegría, hoy es festejo. Recuerden que después de lo que fue la sanción, que a Estudiantes se la patearon para adelante, sanción que van a cumplir los jugadores a partir del año que viene, Claro. Sí. Verón habló Se echó de unidos. que hasta pensaba que lo podía mandar a la... The city pulses with possibilities. When London calls, answer. Beefeater, the spirit of London. Proba la nueva Stranger Burger del menú Stranger Things de McDonald's. ¿Existe alguna regla para maridar Dada? No importa el universo. Criaturas de mar con Malbec. ¿Por qué no? Abrí tu mente. Abrí un Dada.
El domingo, la pelota no para, porque al final de los partidos empieza Fútbol 1. Matías Martín y Martín Soutó te traen el resumen más completo de la 9ª fecha del Clausura, con las polémicas, los goles y todo lo que no viste. Fútbol 1 por ESPN y el plan premium de Disney Plus. A la hora de Sabrositos, ellos se olvidan de sus juegos y dejan todo para comer juntos. Tu mascota sabe. Juli, ¿vos ibas a traer los nuevos Mugul Mastic Splash? Me los reolvidé. Crujientes y rellenos, no vas a querer compartirlos, no vas a poder esconderlos. Prueba los nuevos caramelos masticables de Mogul, también en su versión Extreme. London is in the air, bold and electric. Day or night, the city pulses with possibilities. When London calls, answer. Beefeater, the spirit of London. Se anticipó el eclipse mundial. La gente habla solo de una cosa: fútbol. Qué linda está la pelota. Sí, a esa le pongo un 11. Vení a IPF y canjea tus puntos por la nueva pelota del mundial. Nice drive, Damson. Thank you. Wow. Ahí vemos el festejo con Verón, con el presidente. Esto es lo que nos contaban nuestros compañeros hace un rato. Nosotros no lo habíamos visto. Y aquí está, los jugadores se acercaron a donde estaba el presidente y le entregaron la copa, festejaron con él. Después ya sí Verón pudo bajar de ese lugar, de esa platea, meterse en el campo, que es lo que veíamos hace un ratito nada más. Estas son imágenes de hace unos 20 minutos aproximadamente, 25 minutos, cuando todavía estaba en la platea. Después sí bajó a estrechar la mano y abrazarse con todos. El presidente Verón, el presidente de Estudiantes y la copa, una copa más y puede no ser la última. El sábado tiene otra posibilidad con Platense. Vamos con Fede Bueno y el presidente de Estudiantes de La Plata. Fede. Aquí estamos con el presidente de Estudiantes, con Sebastián Verón. Seba, primero, bueno, felicitaciones. Un título remando bastante de atrás, ¿no? Desde esos impensados. Sí, bueno, primero déjame agradecer a la gente, a toda la gente que hoy se vino hasta acá, que hizo un esfuerzo grande, con todo, obviamente, los contratiempos que tuvieron. Y a toda la gente que está obviamente en la ciudad de La Plata y que nos siguió, que siguió al equipo, al cuerpo técnico, a los dirigentes, a los allegados, a todos los que trabajan alrededor del plantel, porque bueno, obviamente esto sin ellos sería imposible. Es un título, Seba, de esos impensados. No sé, es el formato del campeonato, es el desgaste de la Copa Libertadores, es encontrar combustible en el mata-mata, en el 1 contra 1. Y sí, o sea, si vos ves, por ejemplo, vamos a Platense, con una historia por ahí similar, que entró así y después en el mano a mano se hizo difícil. Estudiantes igual tiene una historia, me parece, que en los mano a mano, más allá del resultado, siempre presenta dificultad. Y ahí encontramos nosotros, creo, también un motivo, me parece, en lo que pasó, en lo que se fue dando previo al partido con Central y bueno, a partir de ahí son esas cosas que pasan donde el club se encolumna atrás de algo, ¿viste? Y en definitiva, cuando eso pasa, pasan cosas buenas. Te llevaron la copa hasta allá. ¿Qué ha significado eso también para vos? Ese reconocimiento también para vos como presidente. Y bueno, mucho. Primero porque, bueno, obviamente algunos de los chicos fui compañero. Lo estuve de pichón y me sufrieron. Y después, nada, que sean los referentes hoy del club, aquellos que obviamente lideran esto, con momentos buenos, con momentos malos, pero siempre pensando y manteniendo una línea. Y la verdad que un lindo gesto y bueno, nada, la realidad que si bien no me lo esperaba, no era algo que era necesario hacer,
Se los agradezco porque bueno, me tuvieron presente también en este momento. Te lo pregunto, no ya como presidente, creo más como jugador. ¿Qué viste hoy? Porque Guido se tuvo que bancar 4 fechas afuera y bueno, dejó todo, en el final ya no daba más, el ruso ese espíritu que tiene. José, con 40 años, entró, hizo casi todo bien y le sirvió el centro en la cabeza a Guido. ¿Qué sensaciones de jugador, de colega de afuera? Bueno, quiero resaltar lo de José, porque no venía teniendo minutos, porque entiendo también que para él posiblemente es una situación difícil y la realidad que esto que te decía de los líderes, de mantener siempre una línea, y él lo entendió y la realidad que se lo dije, la verdad que fue hoy un partidazo, con 40 años hizo realmente ver cómo se juega el fútbol. Y bueno, y en él engloba todo el resto, ¿no? Porque están obviamente los chicos que van surgiendo, porque obviamente hay muchos chicos que vinieron y maman eso de pertenencia, de lo que significa el club. Y me parece que en José resume lo que hoy vimos, esa cuestión de esperar, de perseverancia, de tener un motivo, y José lo tuvo. Y eso nos hizo hoy, creo, llevarnos la copa. Antes de pasarte con el set, que están los chicos, estamos casi sobre el cierre, hay que hablar de Domínguez también. Déjame preguntarte por tu año también, porque ha sido un año difícil, de pérdidas, tu viejo, lo que pasó con Miguel, que fue muy fuerte. ¿Necesitabas esto? Mirá, te lo digo y te lo repito, son motivos y cosas que van pasando, en las cuales también se van agregando a algo que hace a un todo, y ese todo obviamente en la gente que perdés, en la gente que no está, en lo que pasó, y me parece que todos en definitiva entendimos y entendieron el mensaje, que el mensaje era, bueno, tenemos que estar unidos, tenemos una oportunidad, y en esa oportunidad nos abrazamos y fuimos. Chicos, los escucha Sebastián Verón, el presidente. Sebastián, felicitaciones, Ger, ya te doy perdón. Te felicito primero por el éxito. Gracias. No te conozco tanto, pero veo como que hay, viste, ese nudo en la garganta, esa emoción contenida. Es por las celebraciones, por el acumulado. ¿Qué significa todo este momento que es especial? En tus 10 años como dirigente quizás no hubo ninguno así. Bueno, sí, no, pero bueno, es un poco, obviamente un poco de todo, encierra y engloba un todo, el pensamiento a los que no están cercanos, aquellos que fueron parte importante de nuestra historia y que también nos dejaron, aquellos que se fueron hace tiempo, dejaron un legado. El club se abraza siempre a este tipo de cuestiones, porque la siente muy propia y porque son obviamente muy propias, y no son mensajes sin fundamento o vacíos, sino que son sentidos. Entonces, obviamente hay emoción, que no la puedo, la realidad no la puedo largar, pero me hace reflexionar y saber de que las cosas buenas prevalecen siempre sobre las malas. Las cosas buenas siempre prevalecen sobre las malas. Y eso lo tengo siempre muy guardado y muy seguro, sobre todo. Ger. Sí, bueno, felicitarte, Seba. La verdad te voy a dejar y que te vayas a festejar y alargar todo eso que tenés contenido. Simplemente es eso. Acá está el Flaco Schiavi, Marcelo Espina. Te mandamos querido. un abrazo enorme. Flaco, qué grande el Flaco. Está acá como periodista, el Flaco la rompe. La rompe. Un equipo competitivo. Canillera para todos. Para todos. Acá también. Acá nos ponemos también, Seba. Escuchame, Seba, querido, 6 finales en 2 años, la 7ª el sábado que viene, la posibilidad de entrar en la Copa Libertadores, que además creo que te da más posibilidades en lo económico, ¿no? Porque siempre es difícil un club en la Argentina y en la economía, así que todas cosas buenas de acá en adelante. Bueno, sí. Siempre uno intenta de tener muchas más planificaciones sobre las cosas y más claras, pero bueno, es el fútbol argentino y es lo que te toca vivir, o que nos toca vivir.
Obviamente que para adelante hay cosas buenas. Hoy me parece que nos toca festejar y poder, sobre todo, saborear un poco este momento. Después ponernos obviamente de nuevo en objetivo, porque por delante tenemos otra final que me parece muy, muy importante, que te da otra estrella. Entonces, nada, y después obviamente lo que vendrá iremos trabajando y tratar de planificar en un espacio y en un lugar que se hace difícil a veces planificar y tener las cosas bastante claras por delante. Bien, te dejamos, Eva, un abrazo grande, felicitaciones. Abrazo, Brusca, querido. ¿Puedo la última cortita? ¿La última? Saludos a los chicos ahí, saludos. La última muy breve, Ger, ¿puede ser? Sí, claro. Dale. La reunión con Domínguez, ¿va a ser ya esta semana o van a esperar después del partido con Platense? Sí, ahora tenemos un partido, o sea, me parece que nos tenemos que enfocar en eso y después del partido, obviamente, nada, a ver, un poco hoy lo decía, ¿no? Esto de sentarnos, porque los desafíos por delante obviamente son distintos, las exigencias son más y me parece que para afrontar eso todos, en definitiva, tenemos que reflexionar y ir poniéndonos por delante, sobre todo, objetivos para poder abordar esos que son, o estos lugares que son importantes, que son la Copa Libertadores, que es otro campeonato, etcétera. Así que reinventarse en el fútbol argentino es difícil, entonces hay que trabajar sobre eso. Felicitaciones. Gracias. Bien. Perfecto, ahí estaba Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, hablando específicamente de sus sensaciones, del sentimiento, de lo futbolístico y no de otras cuestiones. También lo quiero aclarar porque mucha gente por ahí dice, che, no le preguntan cuestiones igual más se refirió un picantes. poquito, ¿eh? Sí, pero también un poco la condición de esta charla era hablar de lo futbolístico. Lo explico porque si no van a decir, che, están hablando de un montón de cosas, lo tienen al presidente, no le preguntan. Bueno, hay códigos también dentro del fútbol y si el protagonista te pide hablar de fútbol en este momento, se habla de fútbol y se respeta. Así que hecha esta aclaración, le agradecemos a Sebastián, lo dejamos ir a festejar, como decía, y ya seguimos nosotros. Nice drive, Davison. Thank you. Wow. Devorá con esta promo. Con Santander, todos los miércoles en Mostaza tenés 25% de ahorro pagando con tus tarjetas Visa. Y además recibís el reintegro en el momento y en tu cuenta. Descarga la app Santander y abrí tu cuenta. Es el momento. Domingo de fútbol inglés. Nottingham Forest busca escaparle al descenso y recibe a un Tottenham que necesita seguir sumando. Más tarde, Brentford, Leeds. Este domingo vive la Premier League por ESPN y el plan premium de Disney Plus. ¿Existe alguna regla para maridar Dada? No importa el universo. Criaturas de mar con Malbec. ¿Por qué no? Abrí tu mente. Abrí un Dada. Si crees que podés, y si crees que no podés, estás en lo cierto. London is in the air, bold and electric. Day or night, the city pulses with possibilities. When London calls, answer. Beefeater, the spirit of London. El fuego es lo único puro que hay en el mundo. Este mundo es mucho más complejo de lo que imaginas. Quémanos a todos. Ha llegado el día.
Devorá con esta promo. Con Santander, todos los miércoles en Mostaza tenés 25% de ahorro pagando con tus tarjetas Visa. Y además recibís el reintegro en el momento y en tu cuenta. Descarga la app Santander y abrí tu cuenta. Es el momento. Nice drive, Damson. Thank you. Wow. Bueno, ahí tenemos la celebración de Verón en la platea cuando llegó el último penal y esa alegría y ese desahogo, ¿no? Ese desahogo que un poco recién le preguntaban en la nota y él contaba que le cuesta alargarlo. Imagínense todo lo que pasa por cualquier presidente del fútbol argentino y en especial a Verón por todo lo que pasó, por todo lo que atravesó en este último tiempo. Entonces, más aún todavía. Pero bueno, ahí está el final de lo que fue el partido, con los penales, con un alargue, con emociones cambiadas. Quizás no fue tan bien jugado, es una final, nadie quiere perder, hay tensión, hay nerviosismo. Calor, cansancio. Calor, mucho calor, jugadores fundidos, jugadores lesionados. Bueno, y llegaron los penales, y allí en los penales aparecieron los arqueros. Obviamente que el que ejecuta tiene mayores posibilidades, pero, viste, son dos arqueros que se lucen en los penales. Además, Germán, la época del año, y si empezamos a deshilachar cuántos partidos jugaron Racing y Estudiantes de La Plata en el año, deben ser y muchos de los dos equipos que más jugaron. Por la Copa Libertadores. Sí. Exactamente. La distancia que llegaron. Sí, sí. Incluso Racing quizás un poquito mal porque jugó los dos partidos de Botafogo. Y llegó más lejos en la Copa Argentina. Y llegó más lejos en la Copa Argentina. Pero han jugado mucho los dos. Y bueno, cualquiera de los dos, insisto con ese concepto, hubiese sido un justo campeón. Que es un poco lo que reconoció Costa, ¿no? Y felicitó a Estudiante. La verdad que estaba para cualquiera de los dos. Llegaron los penales y aparecieron las posibilidades, primero para Racing, después para Estudiantes, y terminan el 1-1, después de la tanda de 5, errando, más que errando, si bien pegan el palo, hay un roce ahí del arquero de Muslera. Para el flaco no, para mí sí. Yo tengo la duda si es palo y roce o roce y palo. No, es roce y palo. ¿Vos decís roce y palo? Primero roce, después palo. La que sí rozó es la de Sosa. El penal de Sosa, claro, en el pie, lo roza en la punta del pie. En el pie casi lo saca. Muslera, sí. Casi lo saca Muslera. Pero bueno. Estamos hablando de acá, Jere. Sí, para mí hay un roce ¿Del arquero? Sí, este es Martirena que abre el pie y adivina Muslera. Yo pensé que cruzaba, che. Es que para mí la lógica era que cruce derecha fuerte. Por él, y te digo, arriba. O a media altura, un poquito arriba. Pero no, abrió el pie. Y ahí emparejaba la serie Estudiante, que estaba con el corazón en la boca. Y sin embargo... Y acá se pone arriba. Y acá se pone arriba. Este es Mesa. Este es Mesa. Acá decías vos lo de Sosa, que va al medio y con el pie casi la saca. Y ahí se lesiona encima Sosa. Y se para un ratito la definición, porque había que sacarlo de la cancha con el carrito. Y venía Rodríguez. Y estaba con la tensión de, che, pateo o no pateo, pateo o no pateo, pateo y mirá, y mirá, y mirá. Con lo justo. Casi se la saca Cambeses. Y va a llegar y acá quiero que enciendan, atención. No vamos a ver acá. Para mí hay un roce ahí, porque va para ese lado. Mirá la mano, tac, tac. No. Tac, tac. Para mí no. La tenés que ver de frente. Para mí no. Vos le quitás mérito a Muslera. No, se tiró muy bien. Bueno, le queremos mandar un abrazo grande a nuestros compañeros allí en Santiago del Estero. Muy bien. A Leo Paradiso, a Juan Pablo Marrón y en especial a Guille Poggi, que estuvieron allí bancando los trapos y cubriendo la final. A Marcelo Espina, que hoy laburó todo el día y mañana también. Un prócer de esta profesión. Del flaco que a mí no puedo decir lo mismo, pero gracias igual flaco por venir. De nada. Está contento porque ganó Estudiante. Y gracias a ustedes, como siempre nos acompañan. 1:20 de la mañana. Felicitaciones Estudiante, justo campeón del fútbol argentino. Y el sábado, otra final con Platense. Chao, gracias. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Sports Center con nuevo campeón en el fútbol argentino, querido Juanpi Francia. Así
se consagró Estudiantes de La Plata ante Racing. Ale Rusal, amigo, ¿cómo estamos? Qué lindo reencontrarnos en una nueva edición de Sport Center. Se definió el fútbol argentino y el campeón es Estudiantes de La Plata. Mística Pincha Rata. El Pincha allí en la provincia de Santiago del Estero, en el Estadio Madre de Ciudades, por penales. Se impuso frente a Racing después de alargue. 1-1 el empate en el partido. Hubo penales, se agigantó la figura de Muslera. Sí. Y también, hay que decirlo, la de Guido Carrillo, que fue el autor del gol de la igualdad para el Pincha. Bueno, un duelo de delanteros interesante porque Maravilla había puesto el 1-0 para la Academia, lo empató casi en el final. Guido Carrillo, que volvía después de 4 fechas de suspensión en el Pincha. Y de esta manera, Eduardo Domínguez como entrenador vuelve a levantar un título dirigiendo a Estudiantes y otra vez en Santiago del Estero. Había sido en 2 oportunidades el año pasado ante Vélez, esta vez Racing, que ya había sido víctima de Eduardo dirigiendo a Colón. Vuelve a caer en este caso dirigido por Costas ante un equipo de Domínguez. Estudiantes campeón del fútbol argentino, había sido octavo en su zona, podemos decirlo, se metió por la ventana en los playoffs. Claro. Y salvo en el partido de hoy, en el definitivo, no había necesitado ni de alargue ni de penales para llegar a esta instancia. Rosario Central, después en este Estadio Central Córdoba en cuartos de final y el clásico ante Gimnasia, los pasos previos para llegar a la definición ante Racing en un partido que la verdad tuvo todo lo que tiene que tener una final. Es una linda final en Santiago del Estero y que ya empezaremos a desarrollar un poco más junto a nuestros compañeros desde el estadio. Lo concreto y lo cierto es que el Pincha otra vez gritó campeón. Campeón Estudiantes de La Plata, esta es la información, esto es lo que, como decía Sale, comenzaremos a desglosar en esta edición de Sport Center con la cobertura total al mejor estilo Sport Center. Gran trabajo también de nuestros compañeros hasta hace un ratito con muchísimos testimonios, pero aquí nosotros recién empezamos, tendremos mucho más porque hay muchísimo para recorrer sobre el título del Pincha, el equipo de Eduardo Domínguez que, claro, consigue clasificación a Conmebol Libertadores. ¿Está el señor Pablo Paván? Uno de nuestros tantos cronistas, corresponsales, amigos y que están ahí en la cancha. Te digo, mirá tu reloj, estamos en vivo a esta hora de la noche. El alargue nos llevó, por supuesto, a altas horas de la madrugada y allí está Pablo Paván. Sigue Pablo Paván, Fede Bueno y un gran equipo de Sport Center que, como siempre, nos va a traer no solo el análisis, la información, sino también imaginamos algún testimonio más, Pablo querido, allí en el set de Sport Center en el Madre de Ciudades. Un estadio que a vos también te sienta muy bien como en cada final. Seguimos, Ale, ¿cómo están? Bueno, buenas noches, aquí estamos. Juanpi también en gran saludo. Estamos casi con las luces justas, estamos con las luces apagadas del estadio recién. Están desalojando el campo de juego todos los hinchas, los familiares de los futbolistas que vinieron a celebrar este nuevo título de Estudiantes de La Plata. Un título, la verdad, muy ansiado, muy esperado por cómo entró Estudiantes a jugar este campeonato clausura, por el hecho de haber terminado octavo en la fase de su grupo, pero además por haber sido 15º en la tabla general, lo cual lo sacaba de competencias internacionales. Y con ese gol agónico de Guido Carrillo y después la tanda de penales que convirtió en héroe a Nando Muslera, Estudiantes no solo se consagra campeón de clausura, sino que también vuelve a jugar ese torneo tan especial para la historia del Pincha, que es la Copa Libertadores de América, ¿no? Bueno, Copa Libertadores que lo tendrá al Pincha, vale decirlo en cuanto a información, claro, Racing no obtuvo el boleto de Copa Libertadores. Mantiene su lugar en Copa Sudamericana. Exacto, lo cual además, bueno, terminó de configurar el mapa de clasificados a certámenes internacionales. San Lorenzo finalmente a Copa Sudamericana, Independiente con las manos vacías, que esperaba, esperaba quizá aprovechar la situación. Pero, Pablo, el partido tuvo de todo. Es más, fuera de aire lo conversábamos con Ale, mientras por supuesto veíamos todo lo necesario y recapitulábamos información. Y quizá en el balance queda la sensación de que Estudiantes fue siempre un poquito más que Racing. No sé si vos lo viste así, Pablo. Sí, coincido porque en el primer tiempo había tenido ocasiones muy claras Estudiantes. Las dos de Carrillo me parece que fueron determinantes. Esa tapada mano a mano de Cambeses. Había tenido también una clara Palacios. Y a mí me parece que Estudiantes quiso quizá de a momentos esperar a Racing. Racing tuvo la pelota en mayor frecuencia de secuencia de pases, pero Estudiantes estuvo siempre mejor en partido. El segundo tiempo ni hablar. Me parece que ahí no hubo equivalencias porque Estudiantes no solo que había creado mejores situaciones, sino que estaba más decidido. Parecía más entero el equipo Pincha, y eso que tenía un día menos de descanso, porque recordemos que había jugado lunes y Racing había clasificado ya domingo por la noche
en la Bombonera. Evitó el desgaste hasta psicológico que provoca jugar un clásico en el Bosque de visitante. Bueno, todo eso lo sobrellevó muy bien Estudiantes porque el peso del partido a mí me parece que siempre estuvo del lado del pincha. Y parecía un poquito injusto el hecho de no poder llevarse nada y ahí aparece Carrillo con esa típica mística que tiene este club para llevar todos los penales. Bueno, y encima entró Sosa, que parece que a su edad no le pasan los años y hace realmente todo bien. Después también en la tanda de penales. Sí. Ahora digo, un gol, primero para empezar a desarrollar lo que fue un poquito más el partido. A la espera, obviamente, vos no decís, Pablo, si aparece algún protagonista más. Pero digo, era un partido para el póster. Porque digo, Maravilla de un lado, Carrillo del otro. Y los dos también terminan siendo los protagonistas de los goles. En un segundo tiempo que quizás pareció un poquito más apagado que el primero, pero es donde llegaron las emociones. Sí, sin duda. Bueno, el gol de Maravilla me parece que hay mucha virtud, obvio, de él, ¿no? Como para poner la pelota donde la puso y hacer lo que realmente quería hacer. Pero pareció casi una desatención de Estudiantes también, lo que facilitó y posibilitó ese gesto técnico de Maravilla. Y después lo que ha significado Carrillo para Estudiantes es un delantero brutal. Carrillo es muy difícil de marcar. Además del oficio y esa capacidad goleadora, se nota también la distancia y la diferencia que había para con los otros competidores en el puesto que ha tenido en Estudiantes, porque no es el mejor momento de Alario, porque Farías juega de falso 9. Tenía que estar Carrillo en este partido determinante después de 4 fechas de suspensión, de haber sido papá en la semana. Lo hablaba con él después del partido y lo que significa también, ¿no? Eso de tener que atravesar esa circunstancia familiar, ¿no? Muy feliz, por cierto. Claro, pero al mismo tiempo el desgaste que conlleva el hecho de estar allí acompañando a su mujer, bueno, lleva también esa carga emocional que lo trajo a jugar. Bueno, ya vamos a recuperarlo a Pablo Paván, que nos está ayudando a desarrollar todo lo que deja. No se habrá quedado sin luces, la luz de Paván está siempre encendida. Siempre encendido Pablito Paván, pero nos ayuda Pablo desde allí, desde Santiago del Estero, a reconstruir todo lo que ha tenido hasta final, Ale, porque es cierto lo que vos decías. Pero pará, en el segundo tiempo se levantó el pie del acelerador. Y así como te hablo de Carrillo Maravilla, a ver, Ascasíbar Sosa era un duelo también de paridad sin duda, prácticamente igualable. Sosa termina... Pará, Muslera y el momento de Cambese, creo que llegaban con la columna vertebral los dos en un gran momento, ¿no? Sí, para esto del póster. Y hasta para esto también del póster, como metáfora tal vez para graficar toda la mística que englobó el partido en general, el esfuerzo físico de unos y de otros, que hasta se vio graficado en esa lesión de Santi Sosa al momento de ejecutar el penal, que no podía siquiera salir caminando por sus propios medios. La asistencia médica que hasta puso en pausa la tanda de penales, la definición. Bueno, fue verdaderamente cinematográfica la final porque tuvo de todo. Empate 1-1, después en los penales el triunfo 5-4 de Estudiantes, que hay que decirlo, tendrá otras finales por delante. La primera en una semana, o menos ya, porque estamos en día domingo, ante Platense. Veremos si se mantiene la sede de San Nicolás o si hay alguna modificación, pero el Calamar con nuevo entrenador, que ya lo tiene hace varias semanas palpitando esta final. Zunino, Walter Zunino, que era el ayudante justamente de la dupla, esperando por rival justamente, Estudiantes o Racing. Finalmente el pincha va a tener otra final más. Pero Pablo, en esto del análisis y de los 120 minutos, también uno se queda en... Estuvieron los dos a la altura. A nivel recambio, a nivel aguante físico, a nivel lo que propusieron unos y otros. Creo que fue una final a la altura. Y no es menor señalar, y ya vamos con vos, Pablo, nuevamente, los dos argentinos que más lejos llegaron en Copa Libertadores. No por nada. En algún punto también se torna descriptivo. Y a poco de cruzarse en semi, ¿no? Exacto. Sí, creo que Eduardo también había hecho hincapié en eso, ¿no? Cuando se le mencionaba esto de haber quedado octavo en el campeonato, él también marcaba y decía, bueno, nosotros también estamos jugando otra competencia, como diciendo, esto también conlleva un desgaste adicional que no es fácil bancarse en el fútbol argentino y mucho más compitiendo contra los equipos que compitió Estudiantes en Libertadores, ¿no? Estar a la par de Flamengo no había sido nada sencillo. El desarrollo también en Brasil había sido muy complejo para Estudiantes, encontrando ese gol sobre la hora que lo había tenido con vida para jugar una revancha en la cual quedó a nada. Lo charlábamos con Muslera en definición y le decíamos, esta es la primera que gana con Estudiantes, había ganado en Galatasaray, en Lazio y también en la selección uruguaya, por supuesto, bien lo recordamos nosotros los argentinos a eso. Y decía Santa Fe, ¿no? Muslera, bueno, me había quedado la de Flamengo, claro, la de Santa Fe, Copa América de 2011, y decía, me había quedado
la espina de Flamengo y bueno, en esta la ganó Muslera. Si me permiten, voy a sacar acá un papelito. A ver. Que estaba. A ver si se puede ver. Acá están los ejecutantes. Ah, mirá. Ah, mira. De los penales. Esto es una reliquia que acá está el llevas, machete. En vivo, ¿eh? Acá está el machete. Fíjense que están los nombres de los futbolistas. A ver. Martirena, fíjense. ¿Se ven? A ver. Tavieto. Si querés andar por... ponemos- Sí, eso, ahí si va podemos la cámara. acercar un Conegni. poquito. Perfecto. Ahí va. Espectacular. Ahí va. Mirá, Ahí va el machete. Mirá mirá. vos. El punto de ejecución de Este es cada el uno machete que tuvo de Nando. los ejecutantes, claro. Exacto, exacto. Vos sabés que alguien cuando fue a patear Sosa en el banco dijo, quédate en el medio, Nando. Y Nando se jugó a un lado y nos miramos ahí en el banco porque, bueno, había tenido razón ese asistente de Estudiantes. Pero bueno, lo manejaron muy bien con Leandro Cortizo, el asistente, el entrenador de arquero de Estudiantes de La Plata. Y bueno, él lo decía y lo leía Muslera, decía, al final no sirvió demasiado, decía, porque no atajé todos los que él me pedía que ataje, pero bueno, en definitiva estuvo presente y va a quedar en la memoria de todos los hinchas de Estudiantes Y aparte, este título y Muslera puntualmente, ¿no? otro jugador, y mientras vamos sumando también a este análisis y si hay testimonios, por supuesto, a Fede Bueno en otro sector del Madre de Ciudades, digo, Muslera también vuelve, o mejor dicho, llega al fútbol argentino y es campeón. Es campeón. Sí. Y hasta agrega su mística, porque vale señalarlo, si hay futbolistas que tienen mística arraigada, Sí, sí. sin duda son los uruguayos, la garra charrúa y todo eso, lo agrega a ese juego que caracteriza a Estudiantes de La Plata y esa mística pincharrata. Fede, te sumamos en esto, porque a fin de cuentas, si hay una figura que se agigantó más allá de la de Carrillo, en el cariño del hincha pincha, es la de Fernando Muslera. Sí, ahí lo saludo primero. Bueno, a Pablito, con él ya estuvimos aquí trabajando y nos hemos cruzado durante todo el día. Por supuesto que en ese ranking de jugadores con mucho sentido de pertenencia hay otros por encima de Muslera, esto está claro. Ascasíbar, Carrillo, el propio Sosa. Núñez. Hay muchos jugadores con sentido de pertenencia aquí en Estudiantes. El propio Núñez, que también ha vuelto a salir campeón, ya es el segundo título que consigue. Los otros ya con más trayectoria todavía en el club, pero Libre de Muslera, Racing. recuerdo un partido libre de Racing, correcto, que se fue a Santos Laguna y Estudiantes lo recompró para regresar, algo de lo que él mismo ha dicho estar muy agradecido a la institución. Pero recuerdo un partido, creo que fue el partido contra Cerro Porteño en Libertadores de visitante, que tiene una muy buena actuación Muslera, y la gente inmediatamente lo ovacionó después del partido, y Muslera le regala con un gesto de haber obtenido el premio del mejor jugador a sacarse una foto con los hinchas cerca de la tribuna. Ahí empezó una muy buena relación con ellos y la verdad que Estudiantes trajo un jugador de muchísima jerarquía. Porque encima Hoy era- aquí en el estadio estuvo Era reemplazar Mancilla. a Mancilla, claro, era reemplazar, claro. Bueno, pero mirá, yo hoy contaba esto, lo reemplaza Mancilla, nominalmente lo reemplaza Mancilla, que fue muy importante para Estudiantes en las definiciones de penales, en los títulos que consiguió en el 2023. Pero en verdad Muslera, y sin faltarle el respeto a Mancilla, viene a reemplazar a Andújar. El arco que quedó vacío en Estudiantes es el de Andújar, con la trayectoria que tuvo, y Muslera viene con esa jerarquía a meterse hoy en este partido, entre otras muy buenas actuaciones que también tuvo el equipo para salir campeón hoy. Bueno, mientras observamos, por supuesto, los festejos del pueblo pincharrata allí en la ciudad de La Plata, cámara en vivo. En vivo ahora. A esta Sí. hora, mirá tu reloj porque estamos en vivo. Allí está la cámara de Sport Center con todo el equipo, por supuesto, cobertura Fede nos total. dirá exactamente el punto, pero creo que es la plaza principal donde Es la habitualmente se congrega la gente, ¿no, Fede? Y no tengo monitor, pero Porque bueno, se ve los el festejos edificio, son sí. en 7:50. Históricamente en 7:50, enfrente del pasaje Ardo Rocha, allí en la Plaza San Martín, o en su defecto en Plaza Moreno, que es el centro geográfico de la ciudad, en donde están la municipalidad y la catedral enfrentadas. Quedó claro que es platense, Fede, ¿no? No, por eso le preguntamos a Quedó él, claro a que Santiago del Estero. nosotros vamos a las diagonales y se nos empiezan a cruzar un poco. Fede, ¿y dónde pones este título de Estudiantes? A ver, el ciclo de Domínguez en cuanto a títulos es exitoso, más allá de algunos vaivenes, dudas, que muchas veces hasta sorprendían para el que no es de La 4 Plata, títulos en 3 años. que se ponga en duda justamente el ciclo de Eduardo. Pero digo, para Estudiantes, no para Domínguez, para Estudiantes, ¿dónde ubicás este título por todo lo que fue el año pincha?
Para mí es el título más inesperado de todos, la verdad, porque hasta incluso por la dinámica, por cómo está diagramado el fútbol argentino. Ustedes piensen que Estudiantes terminó 15º en la tabla anual. En el Apertura entró por la ventana después de haber perdido un partido 4-0 frente a Argentinos Juniors y después queda eliminado por Central. Queda eliminado de la Copa Argentina tempranamente frente al Dosivi en cancha de Defensa y Justicia. Y en el Clausura también entra por la ventana, se le dieron 4 resultados. Se le terminaba el año Estudiantes sin Sudamericana y sin Libertadores. Bueno, encontró combustible en ese partido contra Central, el tema del pasillo. Ahí hubo una charla que hoy el propio Muslera, en diálogo con nosotros, reconoció en ese cruce con Ascasíbar, que existió una charla que era necesaria. Se encolumnaron todo detrás de bueno, una idea, y ese propósito era bueno, hacerse un poco más fuertes, creo yo que defensivamente un equipo más confiable, y a partir de ahí Estudiantes le gana al Central Córdoba de Santiago del Estero, gana el Clásico y hoy le gana un gran rival como Racing. Es el título más inesperado de todos, que viene a sumarse, la verdad, a un ciclo muy exitoso de Eduardo Domínguez. Esta es la 6ª final, 4 títulos. En marzo del 23 llegó como entrenador. En marzo próximo, si es que renueva, se cumplen 3 años. No hay ciclos tan largos en el fútbol argentino. Y recién charlábamos con Sebastián Verón y dijo, vamos a esperar. Está la otra final el sábado que viene frente a Platense. Pero después nos vamos a sentar a charlar con Eduardo Domínguez para hacer todos una autocrítica. Hay que leer esas palabras de Verón, hacer todos una autocrítica y encontrar un punto como para encolumnarnos a los nuevos objetivos que tiene Estudiantes en el 2026. Bueno, es que ya vamos a ir sobre eso también, sí, Fede, porque creo hasta se podría establecer un punto de quiebre en el torneo de Estudiantes. La fase de eliminación directa fue una etapa de la temporada, todo lo previo otra, pero también vale la pena remarcar que durante el ciclo de Eduardo Domínguez hubo conferencias de prensa en las que él tuvo que sentarse a ratificar su continuidad. Hubo muchas. Y seguramente, y seguramente reuniones con Verón o con la comisión donde también se puso en duda o no. Pero ya vamos a retomar eso, Fede, Pablito. Espérennos porque vamos en vivo con Ibi Rodríguez, que está allí en la ciudad de La Plata. Y queremos, Ibi, que nos cuentes cómo vive el pueblo Pincharrata, los festejos de Estudiantes campeón. ¿Cómo va, Ibi? Ibi, querida. Bueno, ya vamos a retomar. Ya vamos a estar. Está por ahí. Pero Fede, decíamos esto, lo señalábamos y es interesantísimo. ¿Cuántas conferencias de prensa tuvo que atravesar Eduardo Domínguez para señalar que iba a continuar? Porque en determinados momentos se ponía en duda su permanencia en el cargo. No, es que la verdad es que es así, fue así. El ciclo estaba en duda, por esto que te estoy contando. Ustedes piensen que Estudiantes hizo un enorme esfuerzo económico, pensando en la Copa Libertadores, que fue el punto más alto de Estudiantes sacando este tramo final. Estudiantes en esto, ustedes sitúense en ese partido contra Argentinos Juniors, que pierde como local 2-1, necesitaba 4 resultados. Se le terminaba el torneo a Estudiantes, se le terminaba la temporada sin Copa Sudamericana, sin Copa Libertadores, 15º en la tabla general, y habiendo hecho un esfuerzo económico enorme para traer jugadores, para mantener el plantel y para renovarle a Domínguez en aquel momento. Entonces, quedarse con las manos vacías en el 2026, la verdad es que era un síntoma muy grande de frustración, y el ciclo estaba en duda. En aquel partido contra Huracán, que Cetré hace un gol de media chilena, ese día la gente despidió a los jugadores con silbidos y aplaudió, ovacionó a Domínguez, porque estaba en duda la continuidad de Domínguez en ese momento. Bueno, y recién hoy se reencontró la gente. La cosa cambió. Porque jugó de visitante. Hasta el propio Domínguez en una conferencia dijo, me quisieron cortar la cabeza. Hoy la gente fue contundente. Domínguez no se va, Domínguez no se va. Y sí. Pero digo, recién hoy la gente, después de aquella última derrota ante Argentinos, más allá de ese partido ante el Globo que mencionaba Fede, recién hoy la gente se volvió a encontrar con los jugadores. Porque le tocó jugar 3 series de visitante. Pero claro, si te parece, Fede, ahora sí está Ibi Rodríguez en La Plata para que nos ponga en contexto un poquito mejor. Primero, ¿dónde está? Y segundo, ¿qué está viviendo ahí con toda la gente que cada vez es más, que va llegando, por supuesto, a los festejos del León? Ibi, ¿cómo va? Hola, Ale, Fede y Juanpi, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, muchísima gente hay aquí. Estamos en la Plaza San Martín, en la calle 57, donde suelen reunirse por primera vez
luego de conseguir un título, porque después sabemos que lo hacen en la Plaza de la Catedral, cuando llegan los jugadores ahí el recibimiento será otra cuestión seguramente, y Fede tendrá información del regreso de Estudiantes que se estipula mañana seguramente para ese festejo. Muchísima gente, acaba de parar la lluvia porque se había alargado recién para sumarle épica a este festejo, como sucedió, me acuerdo, en este mismo lugar en la Copa de la Liga 2024, igual, pero hay muchísima gente más que en aquella ocasión. Hablaban de Eduardo Domínguez, tuvimos la posibilidad de ver el partido, vivir la previa al partido en el restaurante de uno del estadio, lo que lo aplaudía la gente y todo el tiempo gritando y repitiendo lo mismo. Eduardo Domínguez, el Barba no se va. Bueno, como para no para que hacerle quede claro esa dedicatoria, ¿no? Por supuesto. Y seguramente habrá que esperar entonces Fede, Pablo, a ver qué dice Eduardo. O bueno, seguramente después del trofeo de campeones ante Platense. Ibi, quédate por allí, por supuesto. Fede y Pablo, ustedes van manejando la cuestión ahí. Yo no sé si están todavía los futbolistas de Estudiantes. Vos nos dirás, Fede, cómo es el regreso. Están acá en el vestuario. Se los escucha, todavía están festejando. Eduardo Domínguez levantó la conferencia de prensa, no habló, no ofreció declaraciones. Va a haber una reunión entre Domínguez, Angeleri, Agustín Araya y el propio Sebastián Verón para hablar del futuro después del partido contra Platense. Vamos a averiguar, pero ya le digo a Ibi que el plantel vuelve hoy mismo, de acá directo al aeropuerto, y vuelve a la ciudad de La Plata. Y yo creo que les van a dar descanso mañana domingo y el lunes a entrenar. No veo que haya espacio para festejos en Plaza Moreno ni en el Estadio 1, porque Estudiantes ya se tiene que preparar para el partido del sábado próximo frente a Platense en San Nicolás. Empecemos a agendar una duda importante. Palacios salió con una contractura importante en la cara posterior del muslo izquierdo, y vamos a ver si podemos tener alguna seguridad afuera, en algún diagnóstico preliminar, porque Arzamendia terminó lesionado, ya está con una férula para inmovilizar la rodilla derecha en una de las últimas jugadas del partido, lo que presagia de mínima una lesión considerable, un esguince de rodilla que de mínima lo saca de la final del sábado que viene. Bien, Fede, vos nos avisás en cuanto haya testimonios, automáticamente tomamos contacto con vos allí desde el Madre de Ciudades. Pablito, por tu lado exactamente lo mismo. No sé si tenés algo más para agregar, para contarnos, por supuesto, para interrumpir de alguna manera este contacto que vamos a retomar en un ratito. Por supuesto. Nos van avisando ustedes, dale. Sí, siempre Eduardo se ha manejado siempre de la misma manera. Nos ha tocado, como decía Ale, varias veces estar acá en el Madre de Ciudades con campeonato de él, y siempre le da la prioridad a los jugadores. Cuando termina el partido no ha... Bueno, ahí estaba entonces Pablito, Fede, gran laburo como siempre. Vamos a estar retomando igualmente ante cualquier llamado desde Santiago del Estero, allí en el Madre de Ciudades. Y a propósito de lo que pasó antes de hablar de festejos y de todas las cuestiones que tienen que ver con Estudiantes campeón, claro, vamos a ver, Juanpi, lo mejor de la final, lo mejor del partido, donde el Pincha consiguió un nuevo título en el fútbol argentino. Primero pasaba esto, ya en el segundo tiempo. Claro, este era el momento en el que Adrián Maravilla Martínez volvía a gigantar no solo su figura, sino también la metáfora permanente de su apodo. Una maravilla de gol. Tremendo. Lo gritaba Cambeses, lo celebraba toda la academia, lo festejaba Gustavo Costas, porque a Racing se le había hecho difícil ese tramo de partido. Ya la segunda etapa, lo señalábamos también, Ale, había mostrado otro ritmo, quizá menor intensidad, había bajado bastante en ese aspecto, el partido en general. Y Maravilla sacó de la galera este gol fuera de catálogo. La línea defensiva de Estudiantes de La Plata, tal vez con una reacción un tanto tardía. Sí, y Núñez y González Pires da la sensación que después con o en la cobertura al remate quedan también a mitad de camino. Pero después llegó el centro de Sosa, apareció Guido Carrillo, rodeado por 2-3 futbolistas de Racing, ingeniándoselas igual para meter ese cabezazo y poner la cosa 1-1, minuto 48 del segundo tiempo. No marcaba desde el clásico en octubre ante Gimnasia, que fue victoria 2-0 en 1:57. A propósito, marcando en 3 de los últimos 4 partidos ante Racing, Guido Carrillo. Y después en la tanda de penales, ¿qué pasó? Cambeses. Aparecía el ex arquero de Banfield, convocado por Lionel Scaloni para la selección argentina en esos últimos partidos amistosos. Pero también decía presente Fernando Muslera.
arquero con experiencia, mundialista, de Copa América. Bueno, tal vez para generaciones más cercanas en el tiempo quede un poco atrás, pero Fernando Muslera fue determinante en aquel enorme mundial del seleccionado charrúa en Sudáfrica 2010. Y hablando de determinante, la suerte en esta estuvo para el lado de Facu Rodríguez porque Cambeses adivinó, pero la pelota entró igual. Y en el final, el palo, más allá de que Muslera adivinó, le dijeron que no a Franco Pardo. Y Estudiantes se transformó una vez más en campeón del fútbol argentino. Allí los primeros abrazos entre los futbolistas dirigidos por Eduardo Domínguez. Después de los penales, Estudiantes gritó campeón una vez más. Y en Santiago del Este, un reducto que evidentemente le sienta muy bien. Estudiantes de La Plata, campeón del fútbol argentino, campeón del torneo clausura de la Liga Profesional luego de imponerse 5-4 en los penales ante Racing allí en la provincia de Santiago del Estero. Empate 1-1 en el partido, tuvo alargue y marcaron, esto también es importante, Ale, marcaron los 9, los centrodelanteros, en un fútbol en el que pareciera ese ser un puesto que se reconfigura. Bueno, ellos mostraron que son importantes. Habla el ruso Ascasíbar, lo escuchamos en Sport Center. Para estas cosas, para seguir ganando con Estudiantes, para quedarte a jugar la Copa. La verdad que sí, el objetivo. Cuando vine, estaba con mis señores, le dije y a mi mamá, voy a volver a La Plata a ganar cosas. Y nada, se dio por todo, se dio por el cuerpo técnico, se dio por el equipo que tenemos todos estos años y la verdad que feliz. ¿Es que es importante para quedarte el hecho de haber sido campeón y meterte en Copa? Y lo teníamos en mente, queríamos salir campeones para otra vez estar en una Libertadores que Estudiantes tiene la mística para jugarlas. Pax Assistance presenta la mejor asistencia de la fecha. ¿Vas a viajar? ¿Necesitas Pax? Ingresá a paxassistance.com y encontrá la asistencia al viajero más completa y accesible. Viaja en paz, viaja con Pax. Bueno, y en este caso, la asistencia del día, por supuesto, y del fin de semana va a ser esta. La de José Sosa para Guido Carrillo en la final del clausura en el fútbol argentino. Para que festeje todo el banco pincha, para que se lamente Costas y por supuesto celebren los hinchas de Estudiantes allí en la tribuna también, en el Estadio Único Madre de Ciudades. Qué pegada la de Sosa, ¿eh? Por favor, 3 minutos en cancha para marcar la diferencia como lo hizo allá por 2006, Estadio de Vélez, final ante Boca. Y entre agarrones, entre empujones, apareció Guido Carrillo para darle gol a la asistencia de José Sosa. ¿Vas a viajar? Ingresá a paxassistance.com y maximiza tu viaje. Pax Assistance. Asistencia al viajero humana y accesible. Viaja en paz, viaja con Pax. Acá te dice que volviste para esto, y sí, ¿no? La verdad que es una felicidad enorme volver a conseguir un título con el club en el cual uno nació y pasó tanto tiempo, es incomparable. Es un poco la mística de Estudiantes haber ganado así. Yo creo que sí, ¿no? Lo hablábamos hace un rato, creo que es lo que te enseña en el club desde chico, lo que se mama, lo que se trata de seguir transmitiendo a los más chicos, de no dar el brazo a torcer, no darse por vencido y luchar hasta el final. ¿Vino Rita con la copa? Sí, la verdad que sí, ahí hablé con mi novia, estaban felices y bueno, no pude estar acá obviamente, pero ya estaré para festejar con ella. No es fácil esa, de ser papá, de vivir esa sensación tan fuerte para alguien y tener que venir a jugar un partido determinante. Fueron semanas muy duras, sobre todo también por el parto y por todas esas semanas preparto y por no poder jugar, no poder ayudar al equipo, por las sanciones. Pero bueno, me preparé porque sabía que el equipo iba a llegar hasta acá. Es un grupo increíble y está merecido. Y que valió la pena. Valió la pena. Hasta allí la palabra de Guido Carrillo, el exfutbolista de Mónaco, entre otros, claro, con experiencia europea, que hace tiempo ya volvió al pincha para aportar todo lo suyo. Fue papá en la semana y eso no es un dato menor, porque todos recordarán seguramente aquella frase, la de Leo, Dibu no le pudo hacer upa. Bueno, para el futbolista es una de esas circunstancias que suceden. Recién veíamos los festejos de los entrenadores y de allí vamos a la celebración de los hinchas de Estudiantes, porque allí
Está la cámara de Sport Center, Ale, como siempre. En vivo, ¿eh? En vivo y a pesar de la hora, ¿cuántos mensajes que nos van llegando? Por favor. Abrazo grande a Pierre, hincha de Estudiantes que nos está mirando y por supuesto celebrando junto a Sport Center. No se mueve la gente, ¿eh? Igual como decía Fede Bueno, seguramente los festejos llegarán más adelante. El plantel va a volver esta noche o esta madrugada porque ya estamos bien tarde en cuanto al horario. Es que vuelve a jugar el próximo fin de semana. Sí, bueno, tiene creo que un día para, no sé si decir para celebrar, pero un día, lógicamente, para permitirse algún descanso familiar los futbolistas seguro. Ivi, contanos un poquito ahí, ¿qué piensa el hincha que sigue llegando ahí a la Plaza San Martín? Bueno, Ale, hay muchísima gente, se sigue sumando ahora que volvió a parar la lluvia. Hay mucha emoción, muchos cánticos. Sobre todo están pensando en la continuidad de Eduardo Domínguez. También se habla mucho del ruso Ascasíbar, porque previo, estas semanas que se habló tanto de River y el ruso Ascasíbar, la respuesta fue que si Estudiantes conseguía el título, si clasificaba a la Copa Libertadores, el ruso se quedaba. Y hace un ratito escuchaba las declaraciones que salieron en Sport Center y tienen que ver en esa línea, así que seguramente esta semana veremos qué es lo que sucede también con su continuidad, si es como se había dicho y termina el rumor que lo unía a River, pero hay muchísima gente, mucha gente se sigue poblando acá, como lo ven en pantalla, de autos, de muchos niños, de gente que está disfrutando de esta noche tan especial. Es que, a ver, para un equipo de la talla de Estudiantes o cualquiera de los grandes de Argentina, quizás el hecho de no jugar Copa y jugar Sudamericana no te modifica mucho el presupuesto. Ahora, ya cuando pasás a jugar Libertadores, el ingreso es otro y ahí yo creo que pasa la ilusión de la gente de poder seguir contando con gran parte de este plantel porque te tenés que armar bien para la Libertadores.